Buenos días, hermanos, hermanas, los presentes y también nuestros hermanos que están acompañándonos, ¿cierto? Aunque no les vemos, pero por la fe y el mismo espíritu les sentimos presentes también. A la distancia, un gran abrazo. Muy cierto lo que decía nuestro hermano, uno a veces viene quebrantado o triste, ¿cierto? O desganado, tantos sentimientos que tenemos que cargar durante el día a día, la semana. Nuestra misma hermana Anita. Imagínense, esto es reciente, esto fue en la madrugada. Venimos a veces con el corazón combinado, ¿cierto? Con gozo, pero también con profunda tristeza. Pero ahí uno confirma que la congregación no hace tanto bien, hermano, porque las amarguras van saliendo, así van bajando y ya uno después termina gozoso. Por eso la necesidad de congregarse, si no en vano está escrito de que hagamos costumbre de congregarnos porque así nos estimulamos. El hermano que se pone acá, sea nuestro hermano Rodolfo, quien sea, nos estimula al amor, a las buenas obras, a seguir batallando, porque el Señor nunca nos prometió que este camino iba a ser miel sobre hojuelas, como se suele decir, ¿cierto? Todo lo contrario, ser cristiano y vivir en Cristo es también enfrentar estos tres enemigos que siempre los estamos recordando: Satanás, el diablo, el mundo, con todos sus tentáculos. Pero yo lo decía la otra vez, y es una convicción personal, uno de los peores enemigos somos nosotros mismos. La iglesia primitiva tenía grandes dificultades, tenía persecuciones, ellos eran martirizados. Pero la iglesia postrera tiene un gran enemigo que es la comodidad, el exitismo, el vivir para sí, el olvidarse de que somos siervos de Cristo, ¿ya? Entonces cada uno vive conforme a sus propios placeres y a sus propias búsquedas de alegría. Y de eso tendremos que dar cuenta, hermano. No, ninguno de nosotros va a zafarse del tribunal de Cristo. Así que es muy bueno, en medio del ánimo, también la exhortación y estimularnos a ver la congregación no como un espacio en la agenda que tengo que llenar si es que no tengo nada que hacer, ¿ya? No, la congregación es prioritaria, hermano, para que lo entienda. Prioritaria. Lo demás pasa a segundo plano. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Que el Señor hable a nuestros corazones. Estamos estudiando la Trinidad en el marco de este estudio que hemos querido desarrollar. ¿Quién es Dios? ¿Ya? En la semana estuve ahí viendo algunas cosas, porque siempre es bueno ver, por decir, los periódicos cristianos. Digo así en forma simbólica, cuando uno se entera de lo que está pasando en el consorcio de las iglesias. Y uno empieza a preguntarse, ¿realmente conocemos a Dios, al Dios de la Biblia? Es que el Dios que hoy día se pregona en general es un Dios muy lejano al Dios de la Biblia, un Dios que parece que no tuviera el control de todas las cosas, un Dios limitado, ¿cierto? Un Dios que ve desde arriba el caos que hay en todo el universo, en la tierra en particular, ¿cierto? En la sociedad, y parece que no tuviera capacidad o rango de acción. Y las iglesias representan, ¿no es cierto?, de alguna manera ese Dios distorsionado, que no representa fielmente al Dios de la Biblia. Y como siempre lo decimos y procuramos que sea una convicción de cada uno de nosotros, el Dios de la Biblia es un Dios soberano, un Dios que está sentado en un trono. Nunca ha perdido el control. Él sabe todas las cosas que están ocurriendo ahora mismo. Inclusive dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita, ¿cierto? Aún los pelos de nuestra cabeza están todos contados, lo dice la Biblia, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso la necesidad de esto, de algún modo profundizar en esta pregunta decidora: ¿quién es Dios? Porque también podríamos llegar, y vamos a llegar en algún momento, a esa pregunta más específica, más aguda, por decir así. Cuando el propio Señor preguntó: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un personaje de la historia? ¿Un gran ejemplo a seguir? ¿O realmente es tú, Señor, y tú todo suficiente Salvador? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno. Y por eso que estamos con todas nuestras limitaciones, porque aquí nadie quiere presumir erudición. Somos todos falibles, finitos, como se dice, pero la Sagrada Escritura nos va ilustrando, ¿cierto? Por eso es bueno ir a la Escritura. Y estamos tratando de profundizar en lo que es Dios. Y estamos, en lo particular, hablando de su Trinidad. Es decir, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios, y ya estamos enfocados en el Dios Padre, tiene una paternidad de por medio.
en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Tres personas que conforman esta Trinidad, pero que no se transforman en tres dioses. Eso es muy importante decirlo, ¿se acuerda? Oye Israel, oye Iglesia, nos dice también el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. No son tres. Sin embargo, hay una pluralidad encerrada en ese Dios. Y no cabe ninguna duda, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. La semana pasada comenzamos a hablar un poco de uno de los atributos, por decir así, o una de las condiciones naturales. Yo trato de bajar los tecnicismos porque a veces son bien complicados para nosotros, para todos nosotros, bajarlo al sentido práctico y muy simple. Esta posición de Dios que es la eternidad. El único que goza de eternidad es Dios, ¿ya? Nosotros todavía somos mortales, somos limitados. La semana pasada hablamos, nuestra vida tiene una fecha, ¿no es cierto?, de término, ¿cierto? No sabemos cuándo. Y de alguna manera nos imaginábamos, si tuviéramos por ahí ¿se imagina usted en el carnet, en la cédula de la entidad, dijera fecha de nacimiento, tanto, fecha de vencimiento o de función? Y yo me puse a pensar en la semana, imagínense, no, a mí me quedan 2 meses nomás y a ti, no, me queda 1 año más, porque tenemos fecha de caducidad, no sabemos. Pero en la medida que entendamos que somos finitos, es decir, tenemos un principio y un fin, no nos vamos a arraigar tanto a este mundo, hermano, que el Señor nos ayude, ¿ya? Y procurar proyectarnos hacia la eternidad, porque Dios sí que es eterno y nos promete a nosotros eternidad. Sí, eso es lo importante antes de ir al pasaje, hermano. El Evangelio no es una fórmula para lograr lo que nosotros queramos en este mundo, ¿ya? A veces la propia Iglesia ha distorsionado el Evangelio. Naciones para Cristo, Chile para Cristo. Yo lo vengo escuchando hace ya varias décadas y yo no veo por ninguna parte que asoma esa promesa, como lo decía el profeta Jeremías, paz, paz, y no hay paz. ¿Se acuerda que los falsos profetas pregonan paz y avivamiento? Y no hay paz ni avivamiento. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué quiero señalar? El Evangelio no es una fórmula exitista de que te promete las realizaciones de todos tus sueños. Al contrario, te pide morir, ¿cierto? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Por supuesto que no es un mensaje muy alentador para los psicólogos, ¿cierto? El psicólogo todo lo contrario, nos quiere subir la autoestima. El Evangelio nos quiere bajar la autoestima porque estamos tan altivos y llenos de sí mismos que no somos capaces de amar a Dios como Él se merece ser amado. Entonces, conocer a Dios es muy distinto a la perspectiva humana, a la perspectiva, ¿no es cierto?, puramente humanista. Y vamos descubriendo la pureza del Evangelio, la pureza de la perspectiva del Evangelio. En lo particular hemos estado hablando de la Trinidad y en lo particular de la eternidad. Es decir, nosotros tenemos fecha de caducidad, este mundo que amamos y a veces disfrutamos, ¿cierto? No es malo. La naturaleza, el ecosistema, los animales, es parte de lo que nosotros ahora gozamos, ¿cierto? Pero no nos enamoremos tanto de nosotros mismos ni de lo que nos rodea, porque todo eso llegará a su fin y creemos que muy pronto. Estamos estudiando los días domingos en la tarde los juicios de Dios. Y es increíble cómo uno ve la alabanza de los 24 ancianos adorando al Señor, adorando al Cordero, porque su ira y su destrucción ha llegado. Es como contraproducente para un hombre que dice, ¿cómo se van a alegrar de que viene la destrucción? Porque los conceptos de justicia de Dios están muy alejados de los conceptos de justicia nuestros. Entonces, nosotros los creyentes, hermano, entre más rápido ocurra todo esto, para nosotros es mejor. Sin embargo, seguimos clamando por quienes amamos y todavía están en rebeldía, como decía nuestra hermana muy bien, todavía no han doblado su cerviz delante de su Dios, de su Creador. Y nuestro ruego es que lo hagan lo antes posible. Sigamos orando porque nuestras oraciones no son en vano, ¿ya? Es como el humo del incienso que quiera o no quiera usted, se eleva hasta la misma presencia de Dios. Oremos por nuestros hijos, por nuestros seres amados, para que un día el Señor les abra el corazón y los salve. Estamos hablando de la eternidad y en particular ahora de la eternidad del Hijo. Yo los invito a abrir sus Biblias para retomar esto desde la profecía de Isaías, por favor. Ya lo leíamos la semana pasada en Isaías capítulo 7, versículo 14,
Dice así, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y este es el nombre que usted tiene que subrayar, y llamará su nombre Emmanuel, ni más ni menos que Emmanuel, que significa así, literalmente, Dios con o entre nosotros. Esta es una señal que el Señor le dio a su pueblo, Israel. 700 años antes de que esto se cumpliera, la Virgen concibió, la Virgen María, que como siempre recordamos, y es importante también cerrar esa enseñanza, después hizo su vida como una mujer casada, ya tuvo vida marital con José y tuvo más hijos. Por lo tanto, el dogma de María siempre virgen no es lo que dice la Biblia, eso muy al margen. Entonces, se promete un hijo que va a nacer 700 años antes, estamos ciñéndonos a profeta Isaías, y le llama Emmanuel, del hebreo Immanuel, que significa dentro, entre nosotros. Y esto es lo que se ratifica acá en el propio Isaías capítulo 9, que también lo leímos, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, note, Padre eterno, eternidad, príncipe de paz. Este es el niño que nació hace 2000 años. Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. Por lo tanto, ya la profecía del Antiguo Testamento nos anunciaba la venida de un hijo eterno, un hijo que goza de eternidad y goza de deidad, es decir, no es una mera criatura, sino que es Dios. Cuando habla de Emmanuel, significa que Dios va a vivir entre nosotros. Muy de paso, como paréntesis, si usted ve en el Antiguo Testamento, el anhelo, yo lo digo así para que lo entendamos en forma humana, el anhelo de Dios siempre ha sido vivir no sobre su pueblo, sino que entre su pueblo. ¿Dónde construyó el Señor el tabernáculo? No lo construyó arriba en el Sinaí, lo construyó o le mandó a, ¿no es cierto?, a Moisés que lo construyera en medio de las tribus de Israel. Ahí está el misterio del Emmanuel, Dios entre su pueblo. Y el propio Señor Jesucristo, cuando hablaba de lo que es una congregación, en la situación que sea, dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, que dice, yo estoy ahí en medio de ellos. Ahora mismo, aunque no le vemos, el Señor promete su presencia, y Él está en medio de nosotros. Bueno, avanzamos entonces la semana pasada, solamente como recordatorio esto, a Juan capítulo número 1, ¿cierto? Uno de los pasajes más potentes, de verdad, no sé cómo decirlo, más poderoso, en cuanto a entender de que este hijo ya existía en la eternidad. Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo es Cristo, ¿cierto? Porque usted dirá, bueno, ¿dónde dice la Biblia que este verbo es Cristo? Si usted lee del versículo 14 dice, y aquel verbo, es el mismo verbo, fue hecho carne. Y más abajo dice, por ejemplo, el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El sujeto de esta eternidad y que se encarnó, no cabe ninguna duda, es el verbo, es el logos, como se le llama, es el Hijo, es el Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo eso y aceptando esta doctrina, sumisamente, dice el versículo 1, en el principio estaba el verbo, o era el verbo, y el verbo estaba con Dios, o era con Dios, dice, pero esta tercera declaración es muy importante, y el verbo era Dios. No dice era un Dios, no, era Dios. Este es otro de los pasajes que ratifica con claridad que estamos hablando de un Dios Padre y de un Dios Hijo. No lo podemos negar. Algunos nos confrontan diciendo, muéstreme en la Biblia la palabra Trinidad y yo voy a creer. Pero eso es un asunto muy antojadizo porque es un término que se utiliza, pero la enseñanza trinitaria, como ya lo hemos procurado presentar, aparece en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, este es uno de los pasajes muy claros en donde se nos señala que el Hijo no es una creación de Dios, sino que es Dios mismo, y es Dios creador. Dios creador, como lo dice el versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas, y sin Él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que concuerda en una plena armonía, porque acuérdense la tercera regla de interpretación. ¿Cuál es la tercera regla, hermano? No, la cuarta regla, perdón. Esa correlación que debemos hacer, es decir, ir a toda la Escritura para correlacionar un pasaje, a veces no muy claro, y nos encontramos con Colosenses capítulo número 1, versículo 15, que dice, Él, refiriéndose a Cristo. ¿A quién más podría ser? Él es la imagen del Dios invisible, el más preeminente. Esa palabra primogénito significa el más importante de toda creación. Verso 16, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, note, ahí está Él en medio de todas las cosas, y para Él. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Nuevamente, Él, ese pronombre personal de Cristo, en Él subsisten. Entonces Cristo no pasa de ser un rabino, un profeta, un testigo fiel y verdadero, tiene una categoría de Dios, ¿ya? Y ese es el gran problema. Cuando Él caminó 33 años y medio prácticamente en este mundo, siempre cuando doy una cifra así se me vienen las voces. No, es que no es exacto. No nos metamos en problemas. Cerremos la cifra, hagámoslo simple. 33 años y medio. La gente no se dio cuenta que Él era Dios, el Emanuel, caminando entre su pueblo. Imagínense tremendo privilegio. Ahora, esto ya lo vimos la semana pasada. El apóstol Pablo también lo dice de la siguiente manera. Dice, grande es el misterio de la piedad, ¿cierto? ¿Lo quiere revisar? Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿ya? Siempre es bueno correlacionar las cosas en una asociación. Por ejemplo, yo sé que todos nos acordamos de Juan 3:16, ¿cierto? ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo no. Juan 3:16, 1 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Grande, ¿qué dice acá? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quedémonos con la primera parte del versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio. Esta palabra misterio es la verdad que se revela sobre el misterio de Dios. La palabra piedad es el misterio de Dios. Dios fue manifestado en carne, ¿ya? Solamente como un dato al margen, nuestra Reina Valera 60 describe el sujeto, ¿ya? Describe el sujeto que es Dios, ¿cierto? Dios fue manifestado en carne. Alguno que no cree que Jesús es Dios le va a decir, en el original no aparece la palabra Dios. Y eso es verdad. El original dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. Pero ese argumento para negar el sujeto, en lo absoluto, mire lo que dice el versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de ¿quién? En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y después dice en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. La pregunta, sujeto, esto es gramática. ¿Quién fue manifestado en carne? El sujeto más próximo es Dios. Si los que quieren negar realmente que Jesús es Dios, motivado obviamente por un espíritu inmundo, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo toma de lo de Cristo y lo hace conocer, ¿cierto? Él mismo lo dijo, Él me glorificará. Todos los que quieren rebajar a Cristo, usted tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Testigos de Jehová, cristadelfianos, por ejemplo, no sé si alguien ha oído de esa secta, todos ellos rebajan al Hijo. Tengamos mucho, pero mucho cuidado. Eso muy al margen. Pero yo quiero que nos metamos ahora en algo que el Señor experimentó en su ministerio, que es la declaración de su preexistencia, de su eternidad. Vámonos, por favor, a el Evangelio de Juan, capítulo número 8. Por favor. Lo que quiero que quede resonando en nuestra mente, y cuanto más en nuestras convicciones,
de que el Hijo ya existía, de que el Hijo es eterno. ¿Ya? Él mismo se revela en el Apocalipsis, ¿cierto? Yo soy el Alfa, ¿se acuerda? Y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eso está hablando de eternidad. No tiene otra interpretación. Está hablando de eternidad. Pero fíjese que cuando él hablaba con los fariseos, con los judaizantes en particular, en general, sea cual sea la facción, nos encontramos con esto, por ejemplo, en Juan capítulo número 8, versículo 48. Leamos todo este trozo y lo comentamos un poquito. Dice, respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Empezaron las ofensas, ¿no? Cuando no hay argumento, uno empieza con la falacia ab hominem, es decir, atacar la persona y no el argumento. Eso suele ocurrir, ¿no? Versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Verso 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Como lo confrontaban, ¿ah? Verso 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Oh, qué argumento más, ¿ah? Pero este es Cristo, ¿ah? El verdadero Cristo que es omitido en la religión. Pero le conozco y guardo su palabra. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Esto es muy interesante, esta expresión, ya la vamos a comentar. Ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, esta es una afirmación muy solemne propia de los judíos, antes que Abraham fuese, lea usted, yo soy. Miren la reacción de ellos. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Bueno, harto que comentar en este pasaje, porque sería muy extenso tomar todo el contexto. Pero esto comienza, yo lo podría decir en cierto modo, a partir del versículo 31 y 32, cuando dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, note, y la verdad os hará libres. Y mire cómo le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú dices seréis libres? Este es el gran problema. Yo quiero trasladar a ver cómo decirlo, este debate, por decir así, a lo actual. Los judíos, los judaizantes en particular, porque hablar de los judíos sería injusto, hermano. Hoy día hay un antisemitismo que defiende la idea de que los judíos mataron a Jesús. Y cuando el Señor trata duramente, sepulcros blanqueados, hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso, pero por dentro está lleno de inmundicias, ¿se acuerda? No se daban cuenta de su propio pecado, por fuera espléndidos, decía él, pero por dentro llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Es exactamente lo mismo que hoy día aparece en la religión. Entonces, cuando el Señor los confronta, no está confrontando a los judíos como etnia, como pueblo, está confrontando a los líderes, y yo me atrevería a decir, a los líderes de siempre, hermano. Hasta los líderes de hoy día que se creen más santos que sus propias ovejas. Entonces, los confronta duramente porque ellos descansaban en su investidura. Permítame ser un poquito más crudo. Yo una vez, a mí me preguntaron, ¿cómo lo llama usted? ¿Pastor o hermano? Entonces yo pensé entre mí, si le digo que me llame pastor, voy a dejar de ser hermano. Mejor llámeme hermano nomás. ¿Por qué digo esto? Es un juego de palabras, es una especie de argumentación. Porque hoy día, pastor, ¿cierto? Es un título que pone en alto al ser humano.
y lo pone por sobre las ovejas. Cuando el propio Pedro llega a decir a Pedro que lo hicieron papa, pues Pedro nunca supo que era papa, nunca supo que fue papa, porque el papado no existe en la Biblia. El propio Pedro, y usted lo puede revisar, primera de Pedro 5:1 en adelante, dice que los ancianos están entre los hermanos, no sobre los hermanos. Por lo tanto, jerarquías, escalafones, estructuras piramidales no van con lo que enseña la palabra de Dios. Aquí comienza la crisis, cuando los judíos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, somos de una generación, y me vienen a decir que tengo que ser libre. Empieza esa parte, ¿no es cierto?, a carcomerles el orgullo de decir, ¿quién es este? Si al Señor lo ninguneaban, acuérdense que le decían, este es un nazareno que viene de Nazaret, no tiene letras, no ha estudiado, es hijo del carpintero. Lo ninguneaban, incluso le llamaron hijo de fornicación. Es decir, lo odiaban visceralmente, lo descalificaban visceralmente. Entonces, el Señor confronta esta, voy a llamarlo así, esta casta religiosa como hoy día existe y ha existido hoy día mismo en el pueblo evangélico, en donde son intocables, abuso de poder y todo lo que hace, es exactamente lo mismo. A ese grupo es el Señor una verdadera aguja, ¿cierto?, una especie de espada aguda donde Él critica y descalifica. Pero no al judío común y corriente, al agricultor, al curtidor, al artesano, no. Ellos lo escuchaban, ellos recibían la enseñanza de Cristo, pero estos señores no la recibían. Ese es el contexto. Ahora, en lo particular, comienza este asunto de la generación de Abraham. Nosotros somos de la generación de Abraham, somos hijos de Abraham. No sé, los que llevamos más tiempo han escuchado ese argumento. Yo soy hijo de pastora, así que anda cambiándome el tono. Una vez me lo dijeron a mí, ¿eh? Cámbiame el tonito porque yo soy hijo de pastor, mi abuelo fue pastor y vengo de una dinastía de pastores. Eso es lo que se metió en el pueblo de Dios, de eso hay que sacudirse, ¿ya? Eso es lo que está carcomiendo, por decir así, las bases de lo que se llama iglesia. Y por eso que he dicho muy de paso, como paréntesis, surgen estos personajes, ¿cómo decirlo?, díscolos, que quieren, en medio de un personaje, de una caricatura, ridiculizar, yo podría decir, quizás casi justificadamente, a todos estos personajes. Me refiero al famoso Pastor Rocha. ¿Quién no escuchaba al Pastor Rocha? Que lamentablemente este cabro, con el cariño le digo, este joven, aquí en Chile decimos cabro, en otras partes significa otra cosa. Perdónenme, hermanos de afuera. Este joven no sabe en lo que se está metiendo, ¿eh? Este va como en un sótano, haciendo una parodia de lo que realmente... Porque el humor es una exacerbación de las cosas. Entonces él exacerba el abuso de poder de todos estos religiosos, pero se está metiendo ya a ridiculizar la escritura y el mensaje de salvación. Y ahí está entrando en una oscuridad. Cierre de paréntesis. Pero todo esto es producto precisamente de la descomposición moral del clero, voy a decirlo en términos más simples. Entonces, esto es lo mismo. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Quién eres tú para que nos venga a confrontar? Le dicen, tienes 50 años, ¿quién te cree? ¿Ya? Acuérdense que Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los jóvenes. A Tito le dice, enseña con autoridad, nadie te menosprecie, otro joven también. ¿Ya? Normalmente en la sociedad se desprecia y se menosprecia la juventud. ¿Qué me va a enseñar este joven? Cuidado, eso es falta de humildad. Un joven nos podría dar a veces muchas lecciones también a nosotros, como viceversa, el joven tampoco tiene que ser soberbio. Pero hay una cosa que declara nuestro Señor Jesucristo acá, que está en el versículo 56, cuando dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, la pregunta obviamente que usted se hace y que nos hacemos, ¿a qué se refiere el Señor con su día? Porque su día es el día único de redención. Acuérdense que inclusive por la fe, el propio Moisés dijo que tenía puesta la mirada en lo invisible, en el galardón,
prefirió llevar el vituperio de Cristo, dice el autor de Hebreos. Y yo dice, pero ¿cómo? Si Cristo no existía en el tiempo de Moisés, en carne, ¿sí? Pero Abraham, como es y considerado el padre de la fe, obviamente veía en perspectiva al Redentor, al Redentor. El libro más antiguo de la Biblia que se entiende es el libro de Job, ¿cierto? Que se dice que era contemporáneo de Moisés. Y Job llega a escribir, yo sé que mi Redentor vive. Implícitamente llegará ese día, cuando yo vea con mis ojos, decía él, y no otro, vea a ese Redentor. El día al cual se refiere Cristo es su día, el día de la redención. Si todo apunta a él, hermano, nosotros no tenemos ningún otro motivo que hablar aquí, sino hablar de él y solo de él. Y en eso se goza el Padre. Pero imagínense por un minuto si estuviéramos nosotros en la religión, donde la religión distorsiona todo. Delante de la coordinación nuestro hermano decía, a los jóvenes para mantenerlos hay que darles show. Hay que ponerle aquí instrumentos musicales, humo, luces, ¿no es cierto?, distorsión de guitarra, y ahí están felices. Porque ese es el gran riesgo, hermano, que se corre fabricando cristianos. Después usted les saca los instrumentos y vuelven atrás. ¿Por qué? Porque no tienen estímulo. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque, ¿qué es lo que pasa en la religión? Hay una distorsión de las bases bíblicas para poder agradar al hombre, para poder, ¿no es cierto?, cautivar la atención del hombre. Un craso error. Estas palabras lacerantes de nuestro Señor Jesucristo, que si ustedes las leen acá, dice en el versículo 55, lea usted, dice, pero vosotros no le conocéis. El Señor le está diciendo a estos religiosos, a estos judíos, ustedes no conocen a Dios. ¿Quién es Dios? Es la misma pregunta que nos estamos haciendo. Entonces les dice, ustedes no lo conocen. Y si yo dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Los trata de mentirosos, hermano. Uno a juzgar por hoy día en la generación de cristal, muy duro el Señor. Muy duro. O sea, cómo no tiene delicadeza, le va a dañar el autoestima. No, el Señor era lacerante con quien tenía que serlo. Acuérdense que el proverbio dice, responde al necio como se merece. A veces uno mejor prefiere mirar a otro lado y evitar dolores de cabeza, hermano, ¿ya? Pero la palabra de Dios es lacerante, golpea, ¿cierto? Y golpea como martillo, ¿cierto? Tanto así que es calificada la palabra de Dios como martillo que quebranta la piedra. En ese contexto, el Señor está confrontando, no dialogando, está confrontando, como para que lo entienda. El diálogo solamente se establece, y eso es lo que indica la palabra originalmente, el diálogo solamente se establece cuando dos personas tienen una misma posición. Ahí hay diálogo. Pero cuando no hay una posición idéntica, hay o debe haber confrontación, que es lo que siempre sostuvo el Señor con los fariseos, con los escribas y con todos los hipócritas. Eso es lo que llama mucho la atención, hermano, ¿eh? Cómo el Señor trató a los pecadores en comparación a cómo trató a los religiosos que se creían buenos. Bueno, llega el versículo 58, que es el tremendo y el centro de nuestro estudio. Jesús les dijo, de cierto os digo, esta es una expresión de afirmación, como le digo, antes que Abraham existiese, dice, yo soy. ¿Y qué hicieron ellos? Algo que es propio y que, comillas, por la ley tenían que hacer. Porque el que se hacía pasar por Dios en la ley debía ser apedreado. Este es un pasaje que implícitamente nos está diciendo Jesús declaró su deidad. Y no solamente su deidad, sino que declaró su eternidad. Antes que Abraham existiese, yo ya existía. Entonces los judíos, formados en una ley, fueron a agarrar piedras para matarlo, pero, ¿no es cierto?, no lo pudieron hacer. Él se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Antes de pasar al siguiente punto, hermano, fíjese que esto no pasa por el azar de las cosas, hermano, porque nosotros a veces entendemos que la vida es como accidental
me pasó este incidente. Y qué bueno que vamos formando convicciones de que las cosas no pasan sin la autorización, la avisación de nuestro Señor. Las cosas más inverosímiles, las cosas más a lo mejor irrelevantes, pasan con su consentimiento. ¿Sabía usted? Entonces, cuesta en el momento aceptarlo. Y uno dice, ¿para qué, Señor? Y uno humanamente dice, pucha, Señor, ¿para qué permitiste esto? ¿Ah? Pero el Señor sabe las cosas. En este caso en particular, que imagínense, estamos hablando de la vida del Salvador, lo que ocurrió ahí, que podrían haberlo apedreado y matado ahí mismo, es parte de los propósitos de Dios. Y es lo que impidió que eso ocurriera. Y usted lo puede leer ahí en Juan también, capítulo 8, por ejemplo, versículo 19, dice. Juan capítulo 8, verso 19. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Está hablando de su eternidad, está hablando de su deidad. Dice el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, y esta frase la tengo subrayada, porque, lea usted, aún no había llegado, ¿qué cosa? Su hora. La hora de Cristo, la hora de su muerte, nadie la podía, ¿cierto?, alterar. No sé si se entiende. Y uno se entusiasma con esto porque se acuerda cuando él... ¿Cuál fue el primer milagro de Cristo? ¿Quién se acuerda? Convertir el agua en vino. Y no cualquier vino, ¿eh? Un vino de primera. Y fíjense que ahí se desmorona esta idea religiosa de que el Señor prohíbe el vino. Yo en lo particular no tomo vino, ¿eh? Pero en las religiones, en la iglesia, ¿cierto?, se prohíbe el vino porque es pecado. A mí me gustaría un solo texto en la Biblia que me mostraran donde dice que Dios prohíbe el vino. Lo que prohíbe y lo que condena es la borrachera, es la embriaguez, pero no tomar un vaso de vino. Pablo le dijo a Timoteo, bebe un poco de vino porque incluso es saludable. Yo no estoy haciendo una apología aquí pero en su justa medida todas las cosas son legítimas. Pero ¿qué quiero decir? No se vaya por el tema del vino. Está preguntándole ¿qué marca compramos hoy día de vino? No. No, lo que quiero decir es que cuando el Señor está en las bodas de Caná de Galilea, su madre, la madre de su naturaleza, que ahí me complica porque me van a tratar de nestoriano, hay para todo. No, de su naturaleza humana, ¿cierto? Le dijo, se acabó el vino. ¿Y qué le dijo el Señor? Uy, mamá, realmente tienes razón, vamos a ir a... No, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, ¿qué dice? Mi hora. La hora de Cristo, el día de Cristo es único de Él y de nadie más. Eso es lo que hay que subrayar como convicciones. Entonces, entramos en esta idea de la preexistencia de Cristo, porque Cristo existía desde antes. En el principio, en la eternidad, ya existía. ¿Se entiende? Pero hay pasajes que están ahí como aisladitos y que lo vamos descubriendo. Por ejemplo, acompáñenme a leer Hebreos, capítulo número 5, por favor. Estamos estudiando la epístola de los Hebreos los días jueves, estamos en el capítulo 3. Tremendas enseñanzas de este autor, no sabemos quién, pero es el Espíritu Santo, es Dios mismo, en donde se pone en alto la persona de Cristo, haciendo alusión desde el Antiguo Testamento, o sea, su preexistencia, no cabe ninguna duda de que es una doctrina bíblica. Y aquí en lo particular, en Hebreos capítulo número 5, versículo 7, dice, y Cristo, note esta frase, en los días de su carne. Es una frase que la podemos pasar por alto. ¿Qué significa Cristo en los días de su carne? Entendemos de que Él se hizo carne, ¿cierto? Lo leíamos en 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo 16. Muy bien, indiscutiblemente grande es el misterio de Dios, que Dios fue manifestado en carne.
es decir, en una naturaleza corporal. ¿Se va entendiendo? Es decir, Cristo ya existía, pero hubo un periodo que se le conoce como en los días de su carne, cuando Él habitó un cuerpo humano. Y eso fue en su primera venida, ¿no es así? Él vino en carne. Fíjese que esta doctrina, usted dice, pero si es lógico, si es entendible, si lo sabemos, cuidado, pero se negaba esa doctrina. En los primeros siglos se negaba de que Dios había vivido y resucitado en carne. Es decir, se negaba su naturaleza material o corporal. Por eso que el apóstol Juan pone esta problemática. Nosotros le hemos visto, le hemos oído, ¿y qué más dice? Le hemos palpado. Era materia, era cuerpo, cuando resucitó. Cristo, existiendo antes, está diciendo este pasaje, se manifestó en un tiempo de carne. ¿Se entiende? Sigamos leyendo. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8, y aunque era hijo con mayúscula porque es la segunda persona de la deidad, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Bueno, ¿qué significa esto, todo este lenguaje? Porque Melquisedec por primera vez se menciona en Génesis capítulo 14. Un sumo sacerdote que no menciona en la Biblia antepasado. No tiene lo que se conoce como árbol genealógico, no tiene ascendencia, no sabemos de dónde viene. ¿Por qué se le llama a Cristo que tiene el sacerdocio, sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec? Porque es una figura de preexistencia y de eternidad. Nadie lo creó, Él siempre ha existido. Pero ya vamos a llegar a este capítulo de Hebreos para que, ¿no es cierto?, lo podamos estudiar en profundidad. Esa es más o menos la idea. ¿Ah? Al no mencionar antepasados de Melquisedec, lo mismo podemos decir del Hijo. Como sumo sacerdote no tiene antepasado porque Él siempre ha existido. Pero yo quiero subrayar esta parte que dice Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Echemos a andar la interpretación, la correlación. ¿A qué parte de la vida de Cristo podrá estarse refiriendo este versículo? Al ministerio terrenal, muy bien. Ahora, en su caso más específico, en Getsemaní, ahí está, Getsemaní. En Getsemaní, Él comenzó a angustiarse. Y ahí nosotros aprendemos mucho de Getsemaní porque entendemos de que Él era carne. No era solamente Dios 100%, sino que era hombre 100%. Ese es el misterio de la encarnación. Él no dejó de ser Dios, pero revistió su deidad con su humanidad. Y ahí Él oró a su Padre. Padre, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, sometido como hombre a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, vemos en estos pasajes, no vamos a profundizar más porque no es nuestro tema, vemos que se revela en breves pasajes su preexistencia. Cristo en los días de su carne, es decir, existía antes. Y quiero invertir un poquito de tiempo en un pasaje que para algunos ha sido muy complicado, que está en Primera de Pedro, a ver si me acompañan, capítulo 3. Y con este vamos a terminar el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es sustitución, ¿eh? Él padeció por nosotros. A la verdad muerto, note, en la carne, pero vivificado en espíritu.
Aquí viene la parte compleja, verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Deténgase allí. El apóstol Pedro está hablando de la salvación en Cristo. Está hablando de su sustitución. Aquí dice el justo por los injustos. El que murió en la cruz es el justo. Y nosotros los injustos. Él murió por nosotros. ¿Sí? Con un propósito, para llevarnos a Dios. No hay manera de llegar a Dios sino a través del sustituto que se llama Jesucristo. Diciendo acá, siendo la verdad muerto en la carne. Su carne murió. Realmente murió. En la cruz él murió. Cuando el soldado le traspasó el costado, ¿se recuerdan, hermanos? Brotó sangre y agua. ¿Ya? Que es una muestra de su vaciamiento, ¿cierto? Y de su, en realidad, de la manera que murió, cuando él, en profecía, si usted lo lee en el Salmo 22, dice, mi corazón fue como cera derramándose en medio de mis entrañas. Eso lo dice el Salmo 22, Salmo de David. Imagínense, 1000 años antes estaba escrito eso que ocurrió literalmente en la cruz. ¿Cómo no creer en la Biblia? Y dicen los entendidos que lo que él vivió es prácticamente su corazón. Se vació, estalló. Y lo único que quedaba un poco de sangre y suero. Es decir, el soldado dijo, realmente está muerto. Y el centurión dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. Porque un moribundo sin sangre clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente, dos pasajes que dicen, realmente este es el Hijo de Dios. No era un mero hombre, ¿se entiende? Él murió. Pero dice, vivificado en espíritu, porque Cristo como ser tenía espíritu, es de tricotomía, igual que nosotros. Y aquí viene la pregunta, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿A dónde fue a predicar el Señor después que murió? Hay muchas teorías, ya que hay un credo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo como católico decía que el Señor descendió a los infiernos y uno hacía la interpretación de que Cristo fue también al infierno a predicarle a algunos que también uno humanamente dice se les pasó, ¿ya? Estos se me pasaron, así que le voy a ir a predicar y cosas así, ¿eh? Como que uno se imagina. Pero aquí hay un tema de gramática exclusivamente, si usted nota, mire. Versículo 19, ya nos quedan unos minutos. Dice, en el cual. La pregunta es, ¿a qué se refiere con en el cual? En el Espíritu, muy bien, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta es ahora, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Sin sacar una interpretación antojadiza suya o mía. Es cosa de seguir leyendo. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿A qué se referirá? Se referirá con los que en otro tiempo desobedecieron. A los espíritus encarcelados. ¿Ya? Sigamos leyendo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuál es la interpretación más sana y más apegada al texto? Que el Espíritu de Cristo era preexistente. Y Noé, cuando nosotros, por ejemplo, predicamos dirigidos por el Espíritu Santo, preexistente y eterno. Cuando Noé predicaba en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, que es preexistente y eterno. Por lo tanto, usted se preguntará, ¿y por qué se le llama espíritus encarcelados? Bueno, la Biblia también revela esto. Mire, veamos lo que dice, por ejemplo, Isaías 42. Isaías 42, aquí vamos a tener una panorámica completa. Hay más pasajes, pero solamente... Por ejemplo, Isaías, profeta Isaías, capítulo 42, versículos 6 al 7. Dice así, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran, a los que moran en tinieblas. ¿Ya? Note el versículo 7.
Predicar el Evangelio, en definitiva, es abrir los ojos a los ciegos y sacar de la cárcel a los presos. Nosotros estábamos literalmente encarcelados y prisioneros. Como dice Pablo, por naturaleza éramos esclavos del pecado. Si usted avanza al capítulo 49 de Isaías, capítulo 49, versículo 8, dice lo siguiente. Capítulo 49, ¿sí? Versículo 8 y 9. A ver si está aquí, parece. 49 dije, ¿cierto? Versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, note, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán pasto. Nuevamente una alusión al resultado de la predicación del Evangelio en relación a libertar a los presos, a los cautivos, a los encarcelados. El otro versículo está en el capítulo 51, verso 14, que dice lo siguiente, a ver si es así. Dice, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Entre otros pasajes. Yo creo que aquí es donde tenemos que sacar una buena comprensión, ¿ya? Este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, que leíamos, presenta varias problemáticas. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿A qué se refiere a que fue en el espíritu? Algunos piensan que después de la muerte, ¿cierto?, de Cristo, Él fue y predicó en lugares de tinieblas, qué sé yo. No creemos eso. Lo que sí creemos es que el Señor bajó, descendió al paraíso, ¿cierto?, de acuerdo a lo que revela, no la parábola, sino que la enseñanza de Lucas 16, 19, ¿cierto?, donde Lázaro, un mendigo, llegó ahí, ¿cierto?, por los ángeles, fue llevado al seno de Abraham, y él se anunció, según lo que dice Efesios 4, descendió a las partes más bajas de la tierra, pero no al infierno, al lugar de tormento, sino que al lugar de los justos. ¿Ya? El último que llegó ahí, ¿quién sería? El malhechor de la cruz. El último en llegar ahí, cuando le dijo al Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso ahora, ¿dónde está? Está en el cielo. Eso es lo que vemos de Cristo por la enseñanza bíblica. Por lo tanto, los espíritus encarcelados tienen que ver con aquellos inconversos, incrédulos, ¿cierto?, del tiempo de Noé. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? ¿Cierto? Primera de Pedro 3:20. No nos compliquemos, la doctrina es muy simple, en el sentido de que Cristo es preexistente y Noé predicaba, ¿cierto?, predicaba en el espíritu de Cristo a los oprimidos, a los pecadores, a los que están encarcelados, como nosotros en un tiempo lo tuvimos, señalando así la idea de un Cristo preexistente. Que el Señor bendiga a su